Mi hijo tendrá otro padre, parte 3. Ya un poco más tarde, Deia estaba loca buscando un atuendo perfecto para que Hinael use en el banquete que harán en su honor. No encontraba nada apropiado, así que no le quedó otro remedio que ponerse un vestido rojo que era un poco atrevido, pero a la vez hermoso. Hinael no se sentía cómoda, porque sabía que la familia imperial usa un tipo de ropa que cubre todo su cuerpo, y ese vestido era demasiado extravagante, pero no podía hacer nada porque era el único decente que tenía. Así que para disimular lo extravagante, ella decidió utilizar un chal blanco. Así asistió al banquete y al presentarse todos la miraban de manera extraña. Pensaba que quizás es por su maquillaje o por el vestido extravagante que estaba utilizando. Se sentía tan fuera de lugar, y más cuando de pronto alguien se acercó a ella y con malas intenciones le derramó una copa de vino. Ese maleducado es el famoso tercer príncipe, Kyle, junto a su prometida, quienes empezaron a burlarse de ella diciéndole que los rumores eran ciertos y que todas las mujeres de Sallet se visten atrevidas. Seguramente por eso Lutz se fijó en ella. Hinael, aunque estaba furiosa, sabía que no podía hacer escándalo. Así se disculpó diciéndose una recién llegada. No sabía las costumbres ni la cultura del imperio, así que tenía mucho que aprender. Haciendo reverencia les brindó sus saludos deseándoles lo mejor en el futuro. Y esto obviamente molestó mucho a Kyle, porque él esperaba que Hinael reaccione de mal manera, y al ver que no pudo con ella decidió retirarse, pero solo por esta vez, porque la mantendrá vigilada a todo momento. Hinael tenía todas las miradas encima, la criticaban por la vestimenta y sentía como si se hubiese convertido en un mono de circo. Pensaba en que quizás debería cambiar su atuendo de inmediato, o pedir que le traigan una capa, hasta que Lutz, quien la había estado buscando, al ver ese vestido tan ostentoso, pues la vio de inmediato. Al cruzarse las miradas, él se sonrojó, y Hinael le pedía que le preste su capa. Él sin dudarlo se lo ofreció, pero antes le pidió conversar un momento a solas. Así se dirigieron al balcón y Lutz le preguntaba que en qué estaba pensando al vestirse de esa manera. Hinael simplemente le dijo que lo sentía mucho, pero era lo único decente que tenía, y además lo único que combinaba con el collar que le había dado. Se disculpaba por los problemas que le había causado por lastimar su honor, y le comentaba que había estado tranquila hasta que el tercer príncipe había derramado vino sobre su vestido. Ahí recién Lutz se daba cuenta de que había sido un tonto, porque ni siquiera se había preocupado en comprarle algo de ropa, y como había estado tan distraído con lo del secuestro, se disculpaba con ella prometiéndole conseguirle ropa nueva. Y así, apaciguando las cosas, se le comentaba que si el tercer príncipe, o sea Kyle, había hecho eso, es solo para provocarlo a él, porque ahora ella es su esposa. Por eso le advertía tener cuidado de ahora en adelante, porque incluso ahora ella es una princesa, y el tercer príncipe no aceptará tal cosa. Hinael con toda seguridad le dijo que no tiene por qué preocuparse, porque ella estaba preparada para lo que venga. Esto le dio confianza a Lutz, y tomándola de la mano regresaron al banquete. Hinael, cuando volvió del pasado, sabía que el príncipe heredero morirá debido a una enfermedad, y el tercer príncipe igual morirá, porque dentro de 2 años todos estarán muertos. En cambio, Lutz se convertirá en el emperador de Triecas, y así ella se volverá la emperatriz. Así, mientras ellos estaban en el banquete, se acercaba la emperatriz para, según recordarle a Lutz, que como no se ha celebrado una boda en Triecas, Hinael aún no es una princesa. Lutz trató de controlar su ira y le pedía ser un poco más flexible, ya que Hinael formará parte de la familia imperial. Pero obviamente para esta mujer eso no era de importancia. Lutz, al ver la arrogancia de su madrastra, le dijo que si no fuera por cierta flexibilidad que hubo antes, varias de las familias que están hoy presentes ya se habrían extinguido, y así nombró algunas de las familias más importantes del imperio, dándole a entender que no había ninguna diferencia entre las familias del imperio y Hinael, ya que si no fuera por el reino Sallet, muchas de esas familias ni siquiera existirían. De pronto todos empezaron a intervenir diciéndole que cómo es posible que él diga eso, porque según ellos habían sido engañados, y que a manera de paz lo habían enviado a él a apaciguar las cosas. Pero Lutz estaba cansado, había tanta hipocresía, y les dejaba en claro que si su esposa no tiene un lugar en la familia imperial, entonces él tampoco era parte de ella. De pronto el emperador intervino diciéndole que para que Hinael se convierta en princesa, debe realizarse una ceremonia en su territorio, y sin esperar respuesta se marchó junto a la bruja de la emperatriz.
Hinael se disculpaba con su esposo por haberle causado problemas, pero él le dejaba en claro que no es culpa suya. Todos siempre están buscando una excusa para presionarlo o hacerlo quedar mal, y más bien se disculpaba con ella por hacerla sufrir. Y para no seguir escuchando cosas desagradables, le sugirió irse del banquete. Le ordenó a Evan que la lleve al palacio del príncipe, pero alguien los detuvo, presentándole sus saludos. Su nombre era Hakel. Lutz, al verlo rápidamente, se puso en guardia, y así ordenó a Evan que se la lleve de inmediato. Pero Hakel, con una sonrisa, le dijo a la princesa que muy pronto se volverán a ver. Un poco después, ya Hinael le preguntaba sobre el hombre que la había saludado. Evan le contestó que es el primer ministro del imperio, una persona cuya capacidad es impresionante, aunque es odiado por muchos porque dicen que tiene una personalidad horrenda. Uy, pero a mí ya me cae bien. Horas después, mientras Deya cepillaba el cabello de Hinael, llegaba Lutz con una expresión un poco sombría. Hinael, al verlo, sabía que algo pasó, y Lutz, sin decir nada, la abrazó fuertemente. A los segundos le dijo que por favor no vuelva a ponerse ese vestido, ya que se había resistido tanto a no arrancarles los ojos a todos los hombres que la miraban. Hinael se disculpaba sinceramente con él. Prometía ser más cuidadosa de ahora en adelante, y esas palabras le daban paz a ese hombre que, por lo visto, está enamorado. Y así le respondía con un tierno beso, aunque en su cabeza aún existían las dudas del por qué la cercanía a ella lo hacía sentir tan bien, y al mirarla toda hermosa y con una sonrisa radiante, se daba cuenta de que tenía la mejor de las esposas, una que siempre estará a su lado y que dará a luz a su primogénito. Es por eso que tenía que ponerse manos a la obra. Hinael esta vez lo detuvo, diciéndole que aún no se había bañado, que luego de que tome una ducha irá al palacio del príncipe, pero Lutz quería tomar una ducha junto a ella, aunque Hinael no lo dejó, lo sacaba a empujones de la habitación. Deya, que entró de nuevo a la habitación para ayudar a la princesa, se sentía triste porque vio que Lutz estaba molesto. Pensó que quizás era por el vestido, pensaba que quizás él pierda la atención de ella, y mientras buscaba un atuendo para Hinael, encontraba un pequeño frasquito entre las cosas de ella. Pensó que era una esencia porque tenía un olor a flores muy intenso, así que pensó en que quizás si vierte ese líquido en el agua de Hinael, ella tendrá un aroma delicioso y eso le gustará a su esposo. Al poco rato, Lutz, desesperado, fue a ver a Hinael. Se encontró con Deya, que llevaba una bandeja con agua para la princesa, pero Lutz se la quitó para llevarla a él mismo, y así entró a la habitación. Hinael estaba tan tranquila tomando su baño cuando de pronto alguien entró. Pensó que era Deya, pero se llevó la sorpresa del siglo porque era su amado esposo Lutz, quien al verla como Dios la trajo al mundo, no dudó en comérsela a besos. Pero esta vez este hombre era como un lobo hambriento. Hinael no entendía qué estaba pasando, porque esta vez él no estaba siendo tierno, sino muy brusco. Ella le pedía que sea un poco más amable, pero él estaba tan alborotado que ni siquiera podía concentrarse en sus palabras. Se sentía paralizado y pensaba que todo se debe a ese aroma que había en ella. Hacía que su mente esté en llamas y sus sentidos se vuelvan locos. Y esta vez ni siquiera el limosnero funcionaba para controlar el animal que llevaba dentro. Trataba de calmarse porque si en un arrebato lastimaba a su esposa, no se lo perdonaría. Por lo visto, el muñecote estaba fuera de control. Lo único que quería era poseer nuevamente a Hinael. Estaba furioso consigo mismo porque la última vez que estuvieron juntos, él tuvo control, pero esta vez no podía y no lograba saciar su sed. Ni siquiera la había dejado descansar. Hinael ya estaba agotada y aunque sabía que su obligación era darle un heredero, se sentía hoy como un objeto. Pero al final, fue ella quien le había pedido que se casara con ella, por lo que debía servir a su esposo tal y como se lo había prometido. Se sentía una tonta por tener emociones reales. Se daba cuenta de que nuevamente estuvo a punto de confiar en los sentimientos de un hombre que no piensa en ella, tal como lo había hecho en el pasado con Chetaire, quien al final terminó traicionándola y llevándola a la muerte. Entre lágrimas pensaba que de cualquier forma, ella lo único que desea es dar a luz al sucesor, por lo que simplemente debe complacer a su esposo y no pedir nada a cambio, ya que su deseo de ser madre era más poderoso que sus sentimientos por Lutz, pues solo a ese pequeño bebé es a quien le entregará todo su amor.
Ya casi amanecía y Lutz aún seguía ahí con ella, no la dejaba descansar. Quería controlar sus emociones, pero no pudo. Su cabeza lo estaba volviendo loco. Pensaba que quizás todos estos arrebatos se deban a que la última vez tuvo que separar el limosnero de su lado para poder encontrar a Hinael, y que quizás por eso su flujo de magia se vio afectado. Se sentía mal porque después de lo que había hecho sabía que ahora Hinael se sentirá aterrada por él, porque literalmente se había comportado como un completo animal. Aunque en el fondo de su corazón lo único que deseaba es que ella lo vea diferente. Deseaba ser perdonado por ella y que no lo llegue a odiar. Lutz le pidió a la sirvienta que en cuanto ella se despierte, le avise porque desea desayunar con ella. Quería saber más sobre los gustos de su esposa, así que lo único que se le ocurrió fue preparar un pollo al estilo del Imperio de Salye. Y tras entrar nuevamente a la habitación vio a Hinael sentada en la cama con todo su cuerpo adolorido. Le ofreció un poco de agua y ella la tomó. Y aunque quiso actuar diferente, sabía que no podía porque su deber es complacer a su esposo. Lutz quiso disculparse con ella, pero lo interrumpió, diciéndole que estaba bien, porque sabía el por qué había hecho todo eso. Le recordaba que él había dicho en el palacio que tiene que actuar como si estuvieran enamorados, así que esto solo es parte de la actuación, que no tiene por qué preocuparse por ella, que ella no se confundirá con sus sentimientos. Y tal como lo habían dicho, ella no tendrá ningún sentimiento por él, a excepción de su hijo. Esto fue un golpe duro para Lutz. ¡Auch! Aunque eso había sido porque él mismo se lo planteó, pero ahora sentía como si algo en su interior estuviera a punto de explotar, y al final se tranquilizó. Le preguntaba que cómo se sentía y ella le comentó que estaba bien, y se daba cuenta de que ayer, como había llegado tarde, lo había ofendido a él. Así que a partir de ahora ella visitará el Palacio Imperial cuando quiera. Hinael sabía que debía concebir a su hijo lo antes posible, y le dejaba en claro a Lutz que su único propósito es su bebé. Lutz simplemente le dijo que si eso es lo que desea, tiene que estar preparada. Pero Hinael estaba más que lista, y Lutz esta vez la citó a su dormitorio. Y esta vez, así ella se sienta mal, él no iba a parar. Tras decirle esto, salió de la habitación de su esposa y Lutz se sentía como un verdadero idiota por decirle eso. De pronto, uno de los sirvientes aparecía para informarle que en el palacio están susurrando que en el baño de la princesa había una extraña sustancia, que se dice que es un fuerte afrodisíaco que cuando se administra en los hombres los vuelve locos. Este medicamento era ilegal en la familia imperial, y ellos pensaban que a lo mejor fue la princesa quien usó ese extraño truco para seducir a su alteza. Lutz, al recordar lo ocurrido, se daba cuenta del extraño aroma que había en la habitación de ella, y que debía ser esa sustancia. Es por eso que se había vuelto loco, no por la maldición como él pensaba. Su sirviente le decía que quien utiliza esa sustancia merece un castigo, pero Lutz le dejó en claro que no había pasado nada, aunque en realidad sí pasó, y mucho. Pero ahora él pensaba que Hinael usó ese afrodisíaco con él. Se sentía confundido y lo único que quería era hablar con ella para aclarar la situación. Y ojalá lo hagan, porque si no me voy a enojar muchísimo. Un poco más tarde, Hinael se encontraba escribiendo una carta a su madre. De ella estaba furiosa por la forma en que la había tratado Lutz a Hinael, pero ella ya le dejaba en claro que no pasaba nada, que estaba bien. Más bien estaba feliz de poder escribirle a su madre, y quería saber cómo está Mie, ya que debió sorprenderse mucho cuando vio a Chetaire como un pergamino tras la golpiza que le dio Lutz. Pero de pronto de ella le dijo que deberían comprar otro perfume para los baños, porque había utilizado todo en el palacio del príncipe. Esto sorprendió mucho a Hinael. De ella le comentó que lo había hecho porque pensó que quizás con ese perfume su majestad se pondría de buen humor. Hinael rápidamente se daba cuenta que utilizó, y pensaba que en el pasado ese medicamento hizo que Chetaire se volviera como un animal, y ahora entendía el por qué Lutz también estaba como un lobo hambriento. Se sentía triste porque pensaba que en verdad él estuvo con ella porque lo deseaba, no por un afrodisíaco. Pero las cosas al parecer no eran así. Ya en la noche Lutz estaba en el comedor esperando a Hinael. Ella tardaba un poco y él pensó que quizás es por lo que le había dicho en la mañana. Pero ella apareció radiante como siempre. Se sentó a la mesa y Lutz pidió a todas las sirvientas que se retiren porque necesita hablar a solas con su esposa. Hinael ya sospechaba de lo que él quería hablarle, pero le pidió que primero coman. Él, como todo un esposo obediente, aceptó, y mientras comían Lutz le comentó que había escuchado una extraña historia de un sirviente, de que había
habían encontrado un medicamento extraño en el agua de baño. Hinael sabía perfectamente a qué se refería, así que confesó que todo fue un error de su doncella. Había pensado que era un perfume y que apenas lo había descubierto. Lutz estaba molesto y le decía que esto no era algo que podría pasar desapercibido, ya que es algo ilegal dentro del imperio y merece un castigo severo. Hinael, muy asombrada y a la vez asustada, le decía que perdone a su doncella, que todo era culpa de ella, y si a alguien deben castigar es a ella, no a ella. Lutz, molesto, le preguntaba si acaso ella moriría en lugar de su doncella, porque él no estaba dispuesto a cubrir esos errores. Así que la enviará fuera del palacio. Hinael, con su mirada triste, le decía que ante los ojos de él le puede parecer un error grave, pero Deya es como una hermana para ella. Desde muy pequeña la había servido con tanto amor y esmero. Era la única persona con la que ella podría sentirse feliz. Incluso compartían postres y platicaban juntas. Desde ese momento se habían convertido como un par de hermanas inseparables. Y con tristeza le dijo que Deya es la única persona con la que se siente segura y en quien puede confiar realmente. Así le pedía de favor que esta vez ignore lo ocurrido. Lutz, al escuchar estas palabras, recordó su niñez, de cómo él también se sentía solo, sin nadie a quien confiar. Así que decidió que por esta vez la perdonará, pero si comete otro error, no lo pasará por alto. Hinael se sentía feliz porque en el fondo Lutz es una persona con sentimientos, y aunque no estén enamorados quizás en el futuro, podrían ser buenos compañeros. Al día siguiente, mientras Deya arreglaba a Hinael, le preguntaba cómo le había ido con Lutz. Hinael, con una sonrisa, le dijo que él es una buena persona, y como había perdonado a Deya, pensaba que debía agradecérselo de alguna manera. Así que trató de obtener información para ver qué le es de utilidad para él. Pero lo primero que iba a hacer era enviar una carta a Mie, ya que ahora ella es la esposa de Chetaire, y necesita saber si ella está bien, ya que después del secuestro que él había cometido, tenía miedo de que Mie esté pasando por lo mismo que ella pasó en el pasado, y como no quería que se vuelva a repetir, tenía que hacer algo para salvarla, aunque también sabía que desde que ella cambió su destino, muchas cosas estaban cambiando respecto a su vida anterior. Así que empezó a escribirle la carta a Mie, preguntarle sobre la situación en Salle, ya que si ella le da la información que necesita, podrá saber si las cosas estaban continuando de la misma manera, y así quizás poder saber lo que sucederá en el futuro. Esperaba que la carta que le estaba por enviar a Mie cambie el destino de ella y de todos los demás. Por otra parte, en el rincón del palacio se encontraba el tercer príncipe, el baboso de Kyle. Uno de los sirvientes le informaba sobre todos los movimientos que Lutz ha hecho. Incluso le comentaba que había pasado la noche con Hinael. Kyle, como tenía vigilantes en el palacio, se enteraba de todo. Pero por ahora lo que más le interesaba era visitar a su hermano, el príncipe heredero, ya que se rumora que está muy enfermo y aún no hay mejoría. Se hacía el mortificado comentándole a su sirviente que muchas veces le había dicho al príncipe que se alejara para que se recupere, pero él se aferra al trono, aunque obviamente en su interior el baboso de Kyle lo único que desea es la muerte de su hermano. Mientras tanto, las sirvientas del palacio estaban muy contentas con Hinael, ya que es una chica dulce y amable. De ella, que se daba cuenta de la actitud de las sirvientas, se sentía feliz. Mientras que Hinael estaba en su habitación muy pensativa, porque en el pasado, justo por esas fechas, había un accidente en el imperio, y era la muerte del príncipe heredero. En su vida anterior, la muerte del príncipe heredero hizo que comenzara la disputa real por el trono, por lo que necesitaba ayudar a Lutz, y para eso necesitaba derribar al competidor, para que así él pueda conseguir el trono, ya que sabía perfectamente que las intenciones del tercer príncipe eran tan despreciables, que no dudaría en hacer cualquier cosa para ascender al trono, ya que en el pasado este había cometido crímenes innombrables, y era por eso que Hinael debía hacer lo posible para que eso no vuelva a ocurrir. Pensaba en una manera para ayudar a su esposo, y como sabía que él se encontraba en la oficina, decidió visitarlo. Al llegar a su oficina, Evan se asombró, pero ella le dijo que si no le molesta, necesita hablar con su alteza. Lutz, sin dudarlo, aceptó verla, y al entrar a la oficina, todo era un poco oscuro. Ahí lo encontraba sentado en su escritorio. Lutz, aunque no lo reconocía, estaba feliz de verla, y más porque ella se había arreglado tan hermosamente para él. Hinael le comentaba que lo había visitado porque necesita pedirle un favor. Lutz la interrumpía, acercándose a ella a manera de que le iba a dar un beso, o más bien
eso pensó Hinael, porque lo que sucedió fue que se acercó para quitarle algo que tenía en su cabello. Hinael, sonrojada, se sentía como una verdadera tonta, esperando algo que nunca ocurrirá. Sin embargo, Hinael había llegado para pedirle aprender a montar caballo. Esto lo hacía porque sabía que así podrá interactuar con los demás y así obtener información. Lutz no se negó a esa petición, sino más bien le dijo que por ahora él no tenía tiempo, pero que en cuanto lo tenga, le hará saber. Hinael estaba sorprendida porque no esperaba que él sea quien le enseñe a montar caballo, y por un momento se le ocurrió que quizás él desconfía de ella, pero no era así. Lutz en realidad lo que no quería es que alguien más se acerque a su presa, así que por eso quería enseñarle él mismo. Al día siguiente, Hinael iba a empezar con las prácticas para montar a caballo, pero como era la primera vez que lo iba a hacer, Lutz le comentaba que lo primero que hay que hacer es acostumbrarse al caballo. Debe acercarse lentamente al animal, para que así pueda tenerle confianza. Hinael, al sentir la suavidad del pelaje del caballo, se sintió muy bien porque era la primera vez que hacía algo interesante. Luego de esto, Lutz ya iba a empezar con las verdaderas clases, y lo primero era enseñarle a montarlo, y con una ayudita a Hinael, ella subió al corcel. Lutz le daba las indicaciones para que el caballo se mueva, hasta que en un descuido, ella apretó mucho las riendas. El caballo corrió desesperado y Hinael estaba asustada. No sabía qué hacer o cómo pararlo. Lutz le gritaba que tire de las riendas e incline su cuerpo hacia atrás para que logre frenarlo, y así ella lo hizo, haciendo que el caballo se detenga, y aunque estaba un poco asustada, le decía a su esposo que estaba muy bien. Él se disculpaba por no haber sido cuidadoso en ese aspecto. La ayudó a bajarse del caballo y se sentía mal porque en lugar de haberle enseñado, hizo que ella casi se lastimara. Así que finalmente decidió que lo mejor para ella era que un instructor profesional se encargue de enseñarle todo lo que debe aprender sobre equitación. Lutz, después de lo ocurrido, le pidió que descanse un poco, y Hinael estaba confundida porque nunca pensó que él se preocupara tanto por ella, y eso hacía que su corazón latiera más fuerte cada vez, e incluso se haga ilusiones con él. Días después, tras un largo entrenamiento y con un maestro adecuado, que en realidad es maestra, por fin aprendió a montar a caballo. Ahora que ya sabía algo de equitación, quería ir a dar una vuelta por los alrededores, y así lo hizo. De pronto aparecía como un ave de mala suerte el tercer príncipe Kyle, y tenía una sonrisa sarcástica. Hinael lo saludó, pero este tonto simplemente quería molestarla, recordándole lo ocurrido en la noche del banquete. Hinael, al verlo, sabía que él era el culpable de que Chataire la haya secuestrado, así que estar cerca de él es peligroso. Además, en su vida anterior habían rumores de que él era el culpable de la muerte del príncipe heredero, pero también sabía que por más mal que le caiga, debía estar de buenas con él para poder obtener información, así que actuó con naturalidad y cortesía. Y el baboso de Kyle, al verla, decidió invitarla a dar un pequeño paseo por el territorio de casa. A su maestra de equitación no le parecía buena idea, pero Hinael tenía que aprovechar la oportunidad para ver si consigue alguna pista. Así hicieron un pequeño recorrido, y Hinael, cuando ya estaban solos, le dijo que ella en realidad lo había acompañado con la esperanza de poder tener una conversación con él. Kyle quería saber qué es lo que desea preguntarle, y Hinael le comentó que escuchó que el príncipe heredero estaba enfermo, y que él debe estar muy afligido por esa situación. Kyle era un buen actor, y le decía que ningún doctor ha podido hacer nada. A simple vista, en verdad parecía estar triste, pero Hinael, como lo conoce, sabía que si el príncipe heredero muere, tratará de culpar a Lutz como lo hizo en el pasado, aunque al final el vencedor será su esposo. Kyle le decía que la situación del príncipe heredero es grave y en cualquier momento podría morir, pero Hinael recordaba lo del pasado y sabía que Kyle estaba mintiendo y que es posible que la muerte del príncipe heredero pueda ocurrir antes de lo previsto. De pronto, a toda velocidad aparecía Lutz, quien a simple vista estaba furioso y les preguntaba qué estaban haciendo los dos solos ahí. Kyle nuevamente quería provocarlo, pero Lutz le dijo que se vaya y que se mantenga alejado de su esposa, pero no sin antes hacer algo malvado. Tomando su látigo, pegó el corcel de Hinael, haciendo que ésta enloquezca hasta el punto de tirarla al suelo, y aunque no estaba lastimada gravemente, sí tenía ligeros rasguños. Lutz estaba furioso con Kyle, quería darle su merecido, pero Hinael no quería problemas, así que calmó al ogro, llorándole, suplicándole que no vaya tras Kyle.
Lutz, al ver lo preocupada y desesperada que estaba Hinael, decidió dejarlo pasar por ahora. Secaba las lágrimas de su amada, y Hinael, aunque tenía sentimientos confundidos, le decía que estaba preocupada, porque si algo le llega a pasar antes de tener un heredero, ella no podrá estar sola en Triegas. Lutz, ante estas palabras, se entristeció, porque a su esposa lo único que le importa es tener un hijo. Y molesto le preguntaba por qué está tan obsesionada con un hijo. ¿Acaso es por eso que lo presionó? ¿Para que tengan un descendiente? Pero Hinael le contestó que no. Solo quiere tener un hijo, para darle todo el amor y cariño que ella no tuvo de su padre. Al escuchar esto, Lutz sintió como si fuera su madre la que pronunció esas palabras. Así que le preguntó por qué ella lo eligió a él, ya que él es alguien menospreciado para muchos. Hinael sabía que eso no es cierto, porque él será el próximo emperador, y su hijo será el príncipe heredero. Y si así las cosas cambiaran, ella se encargará de hacer que Lutz se convierta en emperador, por el bien de su hijo. Lutz, al verla distraída, le dio su mano para ayudarla a montar al caballo y regresar juntos a casa. En el camino, él le comentaba que ella debe estar arrepentida de haberse casado con él, porque no obtendrá riqueza ni gloria. Pero ahora no podía dejarlo, porque ya es su esposa. Hinael le dejaba en claro que no se va a arrepentir, ya que desde la primera vez que lo vio, nunca se ha arrepentido de lo que ha hecho. Lutz se sintió tranquilo y, como quería complacerla, le dijo que le dará un hijo lo más pronto posible. Y aunque le gustaría empezar esa misma noche, no podía, porque ella estaba lastimada por culpa del baboso de Kyle. Así que lo primero es que ella se recupere, y Hinael feliz aceptó las condiciones de su esposo. Ya en la noche, Hinael se quedó muy pensativa en su habitación. Sabía que había actuado imprudentemente con Kyle, porque era alguien de cuidado. De pronto alguien entraba a su habitación. Era Lutz, quien según estaba ahí para saber cómo está su esposa. Hinael le comentó lo que el médico le había dicho, y Lutz, tras escuchar esto, procedía a marcharse, pero Hinael lo detuvo, diciéndole que el tercer príncipe le había dicho que el príncipe heredero está mal de salud. Hinael le contaba esto porque quería que Lutz empiece a desconfiar de Kyle, así que le preguntó que qué pasaría si el príncipe heredero fallece y lo culpan a él de su muerte. Lutz, un poco molesto, le preguntaba a qué se refiere, y Hinael le aclaraba que no es que ella tenga malas intenciones, solo que el príncipe heredero está muy enfermo, y como él y Kyle no tienen una buena relación, podría ocurrir algo malo. Lutz, mostrando seriedad, le dijo que no tiene de qué preocuparse, y sin más palabras se marchó. Hinael sabía que obviamente molestó a Lutz, pero quería que él empezara a estar atento a los movimientos de Kyle. Mientras tanto, Lutz estaba preocupado, porque aunque le había dicho a su esposa que esté tranquila, él sentía inquietud por Kyle. Así que lo que Hinael le dijo no era tan descabellado. Sabía perfectamente que Kyle era capaz de todo, como por ejemplo, matar a su hermano y luego culparlo a él para ser el emperador. También sabía perfectamente que detrás de todos los accidentes que él tuvo y del secuestro de Hinael estaba la mano negra de Kyle. Así que al llegar a la oficina le pidió a Eva que se asegure que los infiltrados que estaban en el palacio del príncipe le den todo el informe sin que se le escape un solo detalle. Evan sentía curiosidad del por qué Lutz estaba tan preocupado. Lutz, sin dudarlo, le dijo que es porque quizás Kyle está planeando asesinar a su hermano, pues está desesperado por convertirse en príncipe heredero y no dudaría en hacer cualquier cosa con tal de lograrlo. Pero también sabía que si Kyle elimina a su hermano, él tendría también la oportunidad de poder eliminar al tercer príncipe, y así mataría a dos pájaros de un solo tiro, por lo que él también se vengará de la emperatriz al ver cómo sufre por la pérdida de sus dos preciados hijos. Evan, sin dudarlo, aceptaba su petición. Un poco más tarde, Lutz se acercó a la habitación de su esposa para contemplarla mientras ella dormía, pero también tenía miedo porque si él llega a ser derrotado por Kyle y muere, ¿qué pasaría con Hinael? Aunque de algo estaba seguro, y es que nadie podrá tocar a su esposa porque ya es de él, e incluso si él muere, se asegurará de que nadie le ponga una mano encima. Unos días después, Lutz se había encargado de que Hinael aprenda muy bien a montar caballo. Le había enseñado todos los trucos de cómo actuar ante una emergencia, y parecían una pareja de recién casados muy felices. Aunque Hinael sabía perfectamente que todo es una actuación. Dale con la actuación. Hinael de pronto miraba los ojos de Lutz, poniéndolo nervioso, y de por sí el caballo que sentía esas emociones empezó a moverse, haciendo que Hinael ante los ojos de Lutz se vea mucho más hermosa.
Él ya estaba cerca de ella, pero Hinael tenía vergüenza. Así que Lutz la iba a llevar a un lugar más privado donde estén solos. Y obviamente fueron a la habitación para empezar con la fabricación de su heredero, antes de que él muera. Chale, que ese carnal quiere con tu morondongo. Luego de ponerle ojitos y patitas al bebé, Hinael quería saber por qué él había dicho esas palabras de que moriría. Lutz le dijo que no tiene nada de qué preocuparse porque él no piensa dejarla sola. Hinael le preguntaba que si el príncipe heredero fallece y el tercer príncipe asciende al trono, ¿él lucharía para convertirse en emperador de Triekas? Lutz le dijo que no diga esas cosas en voz alta porque puede ser acusado por traición, ya que no es reconocido como alguien legítimo. Hinael, que estaba tan cansada, se quedaba dormida, pero esas palabras quedaron en Lutz zumbando, ya que si él llega a convertirse en emperador, Hinael sería la emperatriz y de por sí su hijo sería el próximo príncipe heredero. Lutz jamás se había puesto a pensar en siquiera llegar al trono y ahora empezaba a cambiar de perspectiva. Recordaba la primera vez que vio a Hinael y lo valiente que fue cuando la secuestraron, y se decidió que si ella desea que él se convierta en emperador, él la complacerá. Esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Deretoons, donde subimos más de estas historias. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!